Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Los dos militares que estaban en poder de una comunidad tras una operación del ejército en la Macarena Meta volvieron a ser secuestrados. Los militares habían sido entregados esta tarde a un sacerdote y cuando salían de la zona, los carros en que se desplazaban fueron interceptados. El ejército asegura que se los llevaron de nuevo. Fue durante una operación en la vereda Getsemaní, jurisdicción del municipio de la Macarena Meta, cuando los soldados profesionales Ángel González Garcés y Edgar Mina Carabelli fueron secuestrados. Todo ocurrió durante una operación donde también participaba el CTI de la Fiscalía. Al momento de allanar una vivienda, las autoridades habrían encontrado armas, dinero y droga, por lo que una mujer que se encontraba en el lugar fue capturada, según informan fuentes militares. Tras varias horas en poder de civiles, según las autoridades, instrumentalizados por los grupos armados y tras una mediación de la Iglesia Católica, los uniformados fueron dejados en libertad. En esta fotografía se observa a los dos soldados junto al sacerdote en una escuela de la vereda Alto Quebradón. Tropas del ejército estaban a más de 22 kilómetros y no podían extraer a los dos militares que fueron despojados de su dotación y uniformes. Después de unas negociaciones con la mesa de negociación, con MAP, OEA y ONU, el padre Omar, quien es capellán en la vereda Morrocoy, se desplaza hasta la vereda Alto Quebradón, donde recibe nuestros soldados y muestra de ello nos envían una fotografía. Y cuando ya se creía que los uniformados regresarían a la libertad y el ejército se disponía a llegar hasta el punto donde fueron liberados nuevamente, los militares fueron secuestrados. Pero ahorita en las horas de la tarde, cuando dos vehículos de MAP OEA van a recoger a los soldados en el sitio establecido para liberarlos, nos damos cuenta que la población civil vuelve y secuestra a nuestros soldados. Les exigimos a estas comunidades que le garanticen la vida a nuestros soldados. La gobernadora del Meta insiste en que la población civil está siendo instrumentalizada por las disidencias de las FARC. Nuevamente el llamado a esos grupos armados. ¿Quieren hacer la paz? Hechos de paz. Hechos de paz, soltar los secuestrados, soltar los dos soldados que están secuestrados. 2, no extorsionar más. 3, reclutamiento de menores y por supuesto 4, constreñimiento a la población civil. A las comunidades de los Llanos del Yarí, a través de un comunicado, piden la liberación de una mujer capturada en la operación que terminó en Azonada y el doble secuestro de los militares. El CTI tiene identificado al segundo sujeto señalado de asesinar a Jaime Esteban Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras una pelea en un bar de Chapinero en Bogotá. Sí, señor, pues el señalado homicida, un vendedor ambulante que trabajaría en San Victorino, en el centro de Bogotá, quedó registrado en las cámaras de seguridad tumbando al piso y cogiendo a patadas al estudiante de la Universidad de los Andes que falleció por politraumatismo severo. Este hombre vestido de negro que porta unas orejas de conejo es hoy uno de los hombres más buscados por las autoridades en Bogotá. La imagen corresponde a la cámara de seguridad del bar donde el joven departía. También se observa a Juan Carlos Suárez, quien no portaba camiseta y tenía su cabeza teñida de rojo. Hasta ahora es el único judicializado por el crimen. Las cámaras de seguridad permiten reconstruir minuto a minuto cómo se desarrollaron los hechos. Estas imágenes corresponden a los últimos minutos de vida de Jaime Esteban Moreno, el universitario de 20 años asesinado en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos. A las 2:58 de la mañana, Jaime Esteban, que porta una chaqueta roja, sale del establecimiento en compañía de su mejor amigo. Caminan por la calle 64 hacia el oriente de la ciudad. Esta cámara está ubicada aproximadamente a 20 metros del bar. Pocos minutos después se ve al hombre de las orejas negras y a Juan Carlos Suárez y otros acompañantes tomar la misma ruta, pero en sentido contrario. 7 segundos después, Jaime Esteban y su amigo se devuelven por la misma vía y cruzan hacia el Oxxo de la esquina en la avenida Caracas. Otra cámara los capta de frente. Son las 3:03 de la mañana. Caminan tranquilamente sin saber qué son sus últimos pasos. Un reciclador que pasaba por el lugar y que más tarde pediría ayuda en el hospital de Chapinero aparece también en las imágenes y sería uno de los principales testigos del hecho. Detrás de él corre inicialmente Juan Carlos Suárez, disfrazado de diablo. Después se ve al hombre de negro con orejas de conejo y una mujer corriendo. Segundos después se lanzan hacia la víctima. En este otro video, esta vez captado
sentado de espaldas, se ve como los dos amigos voltean a mirar como si alguien les hubiera gritado. Juan, el amigo de Jaime Esteban, intenta protegerse, pero recibe golpes de Juan Carlos Suárez, quien se le abalanza sin camisa. Jaime Esteban trata de levantarse, pero cuando va a retirarse con su amigo, aparece corriendo el hombre con orejas de conejo, le lanza una patada voladora y el joven universitario cae tendido en el andén. Los dos sujetos lo golpean sin compasión. Son segundos de terror en los que su amigo, desorientado, no sabe cómo ayudar. Después los agresores se alejan caminando hacia el oriente, de regreso a la avenida Caracas, mientras Jaime queda tendido en el suelo. Momentos más tarde, el reciclador testigo de todo toma rumbo al norte. Cámaras de otra calle lo captan corriendo supuestamente hacia el hospital de Chapinero para pedir auxilio. A las 3:45 de la mañana, es decir, 40 minutos después, una patrulla de la policía llega en contravía por la carrera 15. El amigo de Jaime Esteban les pide ayuda. Los uniformados lo suben al vehículo y se dirigen al norte hacia el hospital de Chapinero, donde el joven recibe los primeros auxilios. Horas después, Jaime Esteban Moreno muere en el hospital Simón Bolívar, a donde había sido trasladado por la gravedad de sus heridas. El agresor sería Ricardo González, de 23 años de edad. A esta hora es buscado por las autoridades. De otro lado, en las próximas horas, Juan Carlos Suárez será llevado a audiencia, donde se le imputará el delito de homicidio. Y en la Universidad de los Andes le rindieron un sentido homenaje a Jaime Esteban Moreno. Sus amigos, compañeros y profesores no entienden cómo asesinaron a un joven tranquilo, amable y soñador. Si en tu camino solo existe la tristeza. Un himno a la esperanza, al consuelo y en honor a un ser noble, amable y tranquilo. Así quisieron recordar a Jaime Esteban Moreno en su alma mater, la Universidad de los Andes. En medio de la Plaza Lleras se reunieron amigos, docentes de diferentes facultades, la rectora de la institución educativa y otros estudiantes para despedirlo. Le decían Jimmy. Era un buen muchacho, inteligente, noble, aplicado a sus estudios y muy responsable. Dejaron rosas y junto a su fotografía se abrazaron por unos segundos para desearle un descanso en paz. La voz de Camilo, uno de sus amigos, fue la encargada de ese llamado de alerta que hoy golpea a estos jóvenes en medio de un contexto crudo que esperan tenga un final. Rendirle un homenaje a Jimmy no es solo recordarlo hoy, sino también aprender de lo que ocurrió este fin de semana. Recordar este momento no para vivir el dolor, sino para procurar que algo así no vuelva a repetirse. Los jóvenes que lo vieron recorrer estos pasillos durante 7 semestres transformaron el mensaje de dolor y frustración en un llamado. En momentos como este es normal sentir rabia, tristeza, confusión, pero más allá del dolor, debemos tratar de que este suceso sea también un recordatorio de lo importante que es cuidarnos los unos a los otros. En la distancia, los estudiantes enviaron un abrazo a la familia de Jaime Esteban, que hoy confía en la justicia. Nosotros no pretendemos interrumpir esa labor, entorpecerla. Estamos a un lado confiando en que las autoridades están haciendo lo que deben hacer. Sobre los hechos, su tío aseguró que tienen las versiones que les han entregado los amigos de Jaime Esteban, que estuvieron ese día junto a él. Bajan por la calle 64 hacia la carrera 15 seguramente ya para buscar transporte o pedir el transporte para irse para sus casas. Y no sabemos más. Este muchacho, pues también entendemos que es de la Universidad de los Andes, el que está capturado. Es de otra carrera. De hecho, pues no es amigo de Jaime. Jimmy, como le decían sus amigos, estudiante de Ingeniería de Sistemas, deja un vacío, un lugar que no tendrá reemplazo, y cientos de corazones conectados con su espíritu amable, prudente y apasionado por el conocimiento. ...40 años después del holocausto del Palacio de Justicia, los presidentes de las altas cortes y los familiares de los magistrados asesinados volvieron a reclamar la verdad sobre lo ocurrido en noviembre de 1985. Hoy, en la Universidad de Externado, se rindió un tributo a los magistrados que murieron en la toma del M-19.
Bajo la consigna Memoria y Reflexión, la justicia en pleno rindió homenaje a los magistrados externadistas asesinados durante el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. El presidente de la Corte dijo que sigue más vigente que nunca el llamado al cese al fuego que hace 40 años hizo el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Hoy, que cese el fuego de la desinformación. Hoy, que cese el fuego de la agresión. Hoy, que cese el fuego de la descalificación y el fuego de la acusación infundada. Que cesen todos los fuegos que están queriendo dañar al país. Otros presidentes de las altas cortes advirtieron que el país debe ser consciente de que hace 4 décadas varios sectores dejaron sola la justicia. Recordaron que la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia sigue siendo un hecho pendiente para las víctimas y para toda la sociedad. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial. ¡Qué vergüenza el abandono en que dejamos a esas personas que estaban dentro del Palacio de Justicia! ¡Qué vergüenza como nación! ¡Qué vergüenza como comunidad que se pretende civilizada y democrática! Para el magistrado de la Comisión de la Verdad, José Roberto Herrera, y para Amelia Mantilla, viuda del magistrado Emiro Sandoval, la herida sigue abierta y el país aún no conoce toda la verdad sobre lo ocurrido. Nunca se cerrará hasta que no haya un reconocimiento, una verdad total, proveniente fundamentalmente de quienes ocasionaron esa absurda y demencial tragedia nacional. No, la herida no ha cerrado jamás y no puede cerrar sencillamente porque no tenemos verdad absoluta, es una verdad a medias. Si te das cuenta, después de 40 años todavía nos seguimos sorprendiendo con la realidad del horror de lo que sucedió. Con el propósito que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido en el Palacio de Justicia, fue inaugurada una exposición con objetos personales de los magistrados asesinados. Con objetos que son memorables y que han sido parte también de su historia, no solo laboral, sino también profesional y personal. Entre esas tenemos la máquina de escribir que utilizó Carlos Medellín. Para la justicia, mantener viva la memoria de estos hechos es fundamental para que una tragedia como la del Palacio no vuelva a repetirse. Durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, la prensa fue testigo de excepción de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Las cámaras del curtido reportero gráfico Rafael González registraron uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia de Colombia. Los rollos de una de las cámaras que usó para este cubrimiento permanecieron ocultos durante más de 3 décadas. En un ejercicio de limpieza, Rafael los encontró en un cajón, los reveló y tras entregar las fotos al Centro de Memoria Histórica, nos las compartió. En ellas quedaron los rostros de personas que salieron con vida del palacio y de las que hoy nada se sabe. Rafael González recuerda que fue por la radio como el país conoció la noticia. Extra, urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. En minutos estaba en la Plaza de Bolívar. Enfocaba y disparaba a su cámara. Aquí se ven los primeros minutos de esa toma. Soldados y policías llegaron a la puerta del palacio. Cualquier pared era una trinchera. Es que no podía uno ingresar ahí, ni con teleobjetivo, ni con nada, porque todo estaba cubierto. Entonces decían, no, que meterse uno como reportero gráfico a buscar la noticia, a buscar la foto como fuera. Con el paso de los minutos, la prensa se concentró en la esquina de la Casa del Florero. Y después de dar varias vueltas por el sector, el sitio más acondicionado era el de la Casa del Florero, porque vimos que el ejército ya se había tomado la Casa del Florero y estaban utilizando eso como cuartel, digámoslo de esa manera. Contó que en su cuello tenía 2 cámaras, con una disparaba las imágenes que mandaba a su trabajo y con la otra hizo más de 100 fotos, la mayoría hasta hoy se conocen. Y las fotos del periódico de la agencia Fraspress donde yo trabajaba en esa época, pues yo mandaba los rollos con un mensajero. Y con mi otra cámara yo me quedaba tomando mis fotografías, las que así
Y así logré tomar toda esta cantidad de fotografías. La forma como el ejército manejó el rescate y la salida de rehenes está documentada en sus fotografías. Sí, el ejército, claro, hizo un corredor de seguridad porque no nos dejaba pasar de la séptima. Entonces, ellos sí se venían ahí, como se ven en las fotografías, y entraban a la casa del florero, entraban y volvían y salían y permanentemente. Y uno, pues, atravesándosele a los policías, al ejército, uno lograba hacer las fotos que pudiera hacer. Estas imágenes dejan ver que los primeros muertos fueron evacuados hacia la alcaldía de Bogotá. Hacia el oriente, a la casa del florero, eran llevados heridos y rescatados. Esta foto de militares cargando fusiles abandonados evidencia que sus portadores pudieron haber muerto en el palacio. Había un momento en que el ejército nos hacía desplazar a todos hacia la carrera sexta. Y en ese momento que nos hacían desplazar a la carrera sexta, llegaban carros del ejército, sacaban gente de la casa del florero y se lo llevaban. Y después de que ya volvían a despejar la vía, ahí sí nos volvían a dejar pasar. Pero uno no veía a quién se llevaban y por qué se llevaban, y nada, ahí no había nada que hacer. Es que la casa del florero fue como un filtro de inteligencia militar. Porque como iban metiendo toda la gente a la casa del florero, los detenidos, a todo el mundo, lo iban metiendo a la casa y allá tenían un registro de identificación. Allá identificaban dentro de la casa del florero quién es quién, y quién quedaba detenido y quién quedaba en libertad. Eso decía todos. Y ahí los que se llevaban, los sacaban por la 12, ahí por la calle hacia la carrera sexta y desaparecían. En esta foto aparece el coronel Alfonso Plazas, al lado de uno de los rehenes, entrando a la casa del florero. En ese ejercicio de identificar a los sobrevivientes, trabaja hoy el Centro de Memoria Histórica, organización a la que Rafael le entregó copia de sus fotos inéditas. Por eso cuando yo me puse a mirar esto, yo dije, no, yo tengo que hacer algo con eso. Y se me ocurrió eso, lo del Centro de Memoria Histórica, y ya están haciendo un trabajo maravilloso allá. Vi este señor que fue el que vimos antes. Sí, lo vimos ahorita. Pero no, y todo el mundo se ha preguntado quién es, en varias personas, no sé, otro señor que... La lente de Rafa también tomó muchos cuerpos desnudos, imágenes que causaban sorpresa entre los periodistas. Lo que yo tengo entendido es que los guerrilleros, cuando estaban en vida todavía, empezaron a quitarse las prendas de guerrilleros y se ponían los trajes de los civiles. Es una táctica que siempre han utilizado, ellos han utilizado. Puede haber sido eso y quedaron los otros semidesnudos, puede ser eso. La toma terminó, pero Rafael no dejó de hacer fotos. Las autoridades hicieron una muralla humana. Como no se veía nada, Rafael se fue hacia la puerta. Allí, en sus fotografías, quedaron los generales Vega Uribe y Zamudio Molina. Dentro del palacio solo había destrucción y muerte. Como periodista, como fotógrafo, tenía que meterme, de alguna manera. Lo que no me dejaron fue pasar de ahí. Hacia adentro. Hacia adentro. Nos dejaron pasar fue cuando ya terminó todo, que era una carbonera, lo que había no había absolutamente nada, pero durante ese tiempo no. Hasta ahí me dejaron, y eso me sacaron a culata. Sobre el por qué estas fotos las guardó en el tiempo, Rafael dijo que los rollos personales los reveló días después de la toma, y cuando los iba a clasificar, lo enviaron a cubrir la peor tragedia que conozca el país, la avalancha de Armero. La situación del palacio pasó a la historia. Claro, porque cuando yo terminé lo del Palacio de Justicia, que fueron 100 muertos aproximadamente, pueden ser uno más, uno menos, bueno, ya empezamos durante los 2 o 3 primeros días en los medios de comunicación a hablar del asunto, porque la noticia pues era continua. Pero ya se vino lo de Armero, arranque para Armero, y lo del Palacio de Justicia ya 25.000 muertos, opacan 100 muertos. ¿Desde qué horas estaba usted ahí metido entre el barro? Aproximadamente como desde las 11 de la noche. La fotografía para muchos es un instante, para Rafael González, la vida misma. La fotografía es el mensaje más divino para retener la historia. La historia queda plasmada ahí en la base de la fotografía, porque eso queda uno ahí de por vida, es congelar la historia. A la hora de definir lo que pasó en el Palacio de Justicia, Rafael tiene su concepto. Genocidio, es un genocidio total, de parte y parte. De parte y parte. Que se hubiera podido evitar, claro que se hubiera podido evitar, pero no se evitó, porque el ejército se tomó el palacio a sangre y fuego, y los guerrilleros sabían que podría suceder eso, porque ellos estaban convencidos que lo que iban a negociar, como hicieron en la Embajada de la República Dominicana, que podían negociar, y no hubo negociación. Hoy Rafael González bordea los 80 años, toda una vida en el periodismo gráfico, en el que además de ser testigo de excepción de la toma de la Embajada de República Dominicana también por el M-19, en sus cámaras quedó el magnicidio de Luis Carlos Galán y el asesinato de Jaime Garzón.
Buenas noches. El índice Colcap, que mide el desempeño de las acciones más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia, superó por primera vez la barrera de los 2.000 puntos, marcando hoy un nuevo récord histórico. Dicen los analistas que esto se debe en parte a grandes negocios protagonizados por empresas que cotizan sus acciones en el mercado bursátil. Y se aceleraron las exportaciones colombianas. Reporta el DANE que en septiembre vendimos al exterior 4.621 millones de dólares, con un crecimiento del 11,1%. En más información, se sigue reactivando el sector automotor y dentro del balance entregado por Fenalco y la ANDI se destacan las históricas ventas que tuvieron los vehículos eléctricos en octubre de este año, con 2.090 unidades. Nunca antes se habían comercializado más de 2.000 eléctricos en un solo mes. Y Productos Ramo anunció a su nuevo presidente. Se trata de Juan Carlos Vargas, quien cuenta con una experiencia de 30 años en el sector empresarial. Hoy subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.872 pesos con 47 centavos. Bajó el petróleo de referencia Brent hasta los $64.34 por barril. También bajó el café. Precio de referencia para mañana, 2.976.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. La Contraloría advirtió que 5 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable. Además, señaló que hay baja ejecución del presupuesto para la construcción de infraestructura que garantice la conexión a este servicio vital. Hace más de 30 años, en el corregimiento Centro Poblado El Juncal, Palermo, Huila, los habitantes no reciben agua potable. En Palermo, el problema es la presencia de flúor en el agua que, según sus habitantes, ha provocado encías manchadas, extremidades torcidas y otros problemas. Fue una investigación que hicieron en Harvard y trajeron ese mismo modelo, lo aplicaron y, oh sorpresa, no solamente son los dientes o los huesos, sino también problemas en el coeficiente intelectual. Como los habitantes de este corregimiento, la Contraloría dice que hay más de 5 millones de personas en el país sin acceso a agua potable. De 790 plantas de tratamiento de agua potable en el país, por lo menos 190 de ellas registran deficiencias técnicas. A pesar de esta realidad, en el presupuesto general del próximo año, los recursos para agua, saneamiento y gestión integral de residuos se reducen en un 53%, pasando de 1,5 billones de pesos en 2025 a 700.000 millones de pesos en 2026. Pero además, la ejecución de ese presupuesto es baja. A septiembre de este año, en este rubro, la ejecución solo llegó al 22% de los recursos destinados. Una pareja de emprendedores decidió escribir un manual para enseñar cómo ser padres, una herramienta que acompaña, guía y transforma la manera de criar desde el corazón. Yo soy Juliana Botero y esta es nuestra historia. Diego y Juliana son los creadores de Tulbi, una caja de herramientas físicas y digitales para promover la crianza informada y apoyar desde el embarazo. Me ha permitido tener una vivencia consciente de las etapas de mi hijo. Con música y juego, Tulbi se convierte en el manual de instrucciones que no viene con los hijos. Trabajamos las diferentes habilidades a través de actividades que ayudan en la coordinación, el movimiento, en la parte de sensibilidad. 17.000 familias cuentan actualmente con el acompañamiento de Tulbi, una herramienta que además arroja datos que pueden ser usados con fines sociales y académicos. Lo amo con toda mi alma, ha sido un salvavidas, ha sido un apoyo incondicional para nosotros como familia. Por promover la crianza activa, amorosa y consciente, Juliana y Diego son colombianos que hacen historia. Y mañana zarpará desde Cartagena el segundo crucero de lujo que recorre el río Magdalena. Las reservas para navegar en el Ama Melodía están aseguradas hasta septiembre de 2027. Así luce el interior del Ama Melodía, el segundo crucero que recorre el río Magdalena, el corazón de Colombia. A lo largo de 7 noches ofrece una experiencia que combina historia, cultura y naturaleza. Bueno, tiene 32 habitaciones, tiene piscina, tiene bar, tienen 2 chefs especialistas en productos típicos de la región,
llevados a un nivel pues superior. La embarcación tiene capacidad para 64 pasajeros. Su itinerario incluye paradas en municipios como Palenque, Calamar, Santa Bárbara de Pinto, Uciacurí, Mompox y Magangué. Hay municipios que no conocían los dólares, que no conocían los euros. Hoy van los turistas, compran artesanías, compran recuerdos, compran productos típicos de la región y nos ayudan a dinamizar la economía. El crucero recorre más de 450 kilómetros entre Cartagena y Barranquilla, conectando el 80% del departamento de Bolívar. Hoy atracó en el muelle de la Bodeguita de Cartagena. Cultur queremos trabajar por esa promoción de Cartagena y Bolívar como una región que promueve el turismo. Con esta nueva ruta fluvial, el Ama Melodía no solo fortalece el turismo en los municipios ribereños, también rescata el valor histórico y cultural del río Magdalena. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hace pocos minutos Estados Unidos hundió otra lancha en el Pacífico. Según el secretario de Guerra Pete Hegseth, el ataque dejó 2 muertos. El funcionario publicó este video y aseguró que los servicios de inteligencia confirmaron que la motonave estaba involucrada en el contrabando de droga. Este es el ataque número 16 de la operación antinarcóticos del presidente Trump, que deja hasta este momento 66 muertos. Y un avión de carga se estrelló en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. La aeronave cayó poco después del despegue cerca del aeropuerto de la ciudad y generó un incendio que a esta hora consume los alrededores de la terminal. El aeródromo está cerrado y se reportan heridos. El avión de la aerolínea UPS, con 3 tripulantes a bordo, iba con destino a Hawái. Y en cámara quedó captado un impresionante accidente en Texas, Estados Unidos. El conductor de una niñera que transportaba vehículos se quedó estacionado sobre el ferrocarril por razones no conocidas hasta este momento. De un momento a otro apareció el tren que venía pitando incesantemente para alertar su paso. La máquina se llevó por delante el camión. Su conductor salió ileso, pero será multado por ignorar las señales de tráfico. En Estados Unidos hoy es día de elecciones. Las urnas están por cerrar en Nueva York, donde sería elegido el candidato más controversial, un duro opositor del presidente Trump. Desde muy temprano ya se veía que la participación sería masiva. Para las 3 de la tarde ya se había superado el total de votantes de la elección pasada a la alcaldía de Nueva York. En el tarjetón, el nombre que parece tener más fuerza es el de Zohran Mamdani, inmigrante de 34 años, nacido en Uganda y que se describe como socialista democrático, pero al que realmente llaman comunista, como por ejemplo el presidente Trump, quien pidió a los neoyorquinos votar por Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, o de lo contrario, no dará recursos federales a la ciudad. No me dejaré intimidar por este presidente, no me dejaré intimidar por nadie porque mi trabajo aquí es servir a la gente de esta ciudad. Mamdani ha propuesto tarifa cero para buses, cuidado infantil gratis y congelar la renta para alrededor de 1 millón de unidades de vivienda en la ciudad. Eso a cambio de subirle los impuestos a las empresas y crear un nuevo impuesto del 2% a quienes ganen más de $1 millón al año. Su contrincante, Andrew Cuomo, lo tilda de un inexperimentado que va a ocasionar un desastre en la ciudad. Yo creo que él es un socialista y una amenaza existencial. Otras 2 elecciones que también concentran la atención en Estados Unidos son en las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, donde los demócratas podrían quedarse con ambas. Buenas noches, momento del código. Hoy, a 2 días de la conmemoración oficial de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, invitó al reconocido jurista Mauricio Gaona, hijo del magistrado de la Corte Suprema asesinado durante el Holocausto, Manuel Gaona, a encabezar la lista al Senado que, recordemos, se está conformando en coalición con el Partido Dignidad y Compromiso Ciudadano y también el Partido Cristiano Mira. Galán resaltó que los une una historia marcada por el asesinato de sus padres y que tienen una misma causa, que es defender la Constitución y renovar la política con decencia. El tema tomó por sorpresa a muchos, especialmente al exministro Alejandro Gaviria, a quien el mismo Juan Manuel Galán buscó y con quien conversó en más de 3 ocasiones para que fuera la cabeza de lista al Senado, a pesar de que Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo se oponen a capa y espada a que Gaviria siquiera esté en la lista. Incluso nos contaron que en una reunión de la coalición el viernes, desde el Nuevo Liberalismo se
se insistió en el nombre de Alejandro Gaviria. Pues sin enviar previa notificación, hoy Juan Manuel Galán hizo el anuncio que generó ampolla por las formas y horas después aclaró. Tanto el Partido Dignidad y Compromiso como el Partido Mira expresaron reparos sobre el nombre del doctor Alejandro Gaviria. Por eso presentamos la postulación de Mauricio Gaona Bejarano para encabezar la lista. Mantenemos la puerta abierta y reconocemos al doctor Alejandro Gaviria como un líder liberal, importante, con calidades humanas, académicas, profesionales, que puede desempeñar un rol determinante en los próximos 4 años legislativos para el país. Pues desde las campañas de Fajardo y Robledo nos dicen que nada está definido, que siguen analizando quién va a ser esa cabeza de lista. Algo pasa con la lista del nuevo liberalismo, porque nos cuentan que Tulio Gómez también se bajaría de su candidatura. Súmenle que esta coalición tenía la intención de presentar la lista este 8 de noviembre, en 4 días. Solo hacía falta definir la cabeza de lista al Senado, pero parece que el panorama inicial está cambiando. Mientras tanto, Alejandro Gaviria escucha otras voces, porque lo cierto es que tiene ofrecimientos de por lo menos otros 2 partidos. Y estamos a 5 días del inicio de la CELAC en Santa Marta, la cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea, alrededor de la cual hay mucha expectativa, porque la preside Colombia y porque es el principal mecanismo de diálogo político y concertación estratégica entre estas regiones. En las últimas horas empezaron los rumores sobre la inminente cancelación de los principales líderes mundiales como efecto de la inclusión del presidente Petro en la lista de la OFAC, más conocida como la lista Clinton. Se dijo que habían cancelado Lula da Silva, presidente de Brasil, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las figuras más importantes del evento, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Sin embargo, hasta este momento la única cancelación oficial que ha recibido el gobierno de Colombia es la del canciller alemán. Horas después de los rumores, el presidente Lula da Silva confirmó que estará presente, y lo propio hizo el primer mandatario español, Pedro Sánchez. Desde la organización de la cumbre nos dicen que Santa Marta está lista. Hoy el viceministro Mauricio Jaramillo Jacir lideró la reunión de coordinadores nacionales de la cumbre y están ultimando detalles para recibir a todos los líderes mundiales que desde un inicio anunciaron su participación. Hay expectativas sobre lo que pasará con la presidenta de la Comisión Europea, pero por ahora le están alistando su lugar oficial porque no se ha recibido esa cancelación directa. Ya veremos. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche. María Camila, gracias. Feliz noche. Hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.